Vamos a arrancar con esto porque hay mucho que contar sobre una película que cambió todo cuando llegó en 2001. Shrek no fue simplemente una película animada, más que llegó a los cines ese año. Fue una revolución completa en la forma en que entendíamos la animación, los cuentos de hadas y el entretenimiento familiar. DreamWorks Animation se atrevió a hacer algo que nadie esperaba: tomar todos los elementos clásicos de los cuentos de princesas, dragones y caballeros y darlos vuelta completamente, mezclarlos con humor adulto, referencias culturales y una historia de amistad y aceptación que golpea directo al corazón. Y lo mejor de todo es que funcionó de una manera que nadie podría haber predicho. Así que si no has visto esta película todavía, primero que todo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Y segundo, quédate porque vamos a hablar de absolutamente todo lo que necesitas saber. La premisa básica de Shrek es algo que suena simple cuando la describes en una sola frase, pero que esconde capas y capas de profundidad que todavía se siguen analizando décadas después. Un ogro solitario llamado Shrek vive en un pantano en medio de ninguna parte, feliz con su soledad, con su privacidad y con su rutina de vida que, aunque pueda parecer extraña para los estándares convencionales, a él le funciona perfectamente. Shrek ama su pantano, lo cuida, lo mantiene, tiene sus tradiciones y sus costumbres, y básicamente lo único que quiere en la vida es que todo el mundo lo deje en paz. Pero la vida, como bien sabemos, raramente nos da lo que queremos de manera sencilla. Un día de repente, su pantano se llena de criaturas de los cuentos de hadas que han sido desterradas por el señor Farquaad, el gobernante del reino de Duloc. Había hadas, había tres cerditos, había lobos, había todo tipo de personajes fantásticos invadiendo su espacio personal, y Shrek, que lo único que quería era recuperar su tranquilidad, decide hacer un trato con Farquaad para recuperar su pantano. El trato es sencillo en teoría. Shrek irá a rescatar a la princesa Fiona de una torre vigilada por un dragón, la traerá de vuelta, y Farquaad le devolverá su pantano libre de criaturas fantásticas. Lo que nadie podía imaginar, ni Shrek ni nosotros como espectadores, es que ese viaje iba a transformar completamente la vida del ogro verde más famoso de la historia del cine animado. Y hablando de los personajes principales, porque esta película tiene un elenco que es simplemente memorable, de principio a fin. El protagonista indiscutible es Shrek, ese ogro enorme, verde, con orejas que se mueven como antenas y una actitud de «déjenme solo», que en realidad esconde una sensibilidad muy profunda. Shrek está basado vagamente en el personaje del libro ilustrado de William Steig, publicado en 1990, aunque la película tomó ese material base y lo transformó en algo completamente propio. Lo que hace que Shrek sea tan especial como personaje es que rompe con todos los moldes del héroe convencional. No es guapo, no tiene buenos modales, no tiene un pasado glorioso ni una misión noble, simplemente quiere que lo dejen vivir en paz. Esa autenticidad en un personaje, que en teoría debería ser el monstruo de la historia, es lo que hace que inmediatamente te identifiques con él, porque todos en algún momento hemos querido que el mundo simplemente nos deje en paz y nos permita ser quienes somos sin juzgarnos. Luego tenemos a la princesa Fiona, que también merece un análisis propio porque es uno de los personajes femeninos más interesantes que ha dado la animación en mucho tiempo. En la superficie parece la princesa clásica. Está encerrada en una torre. Espera a ser rescatada por su príncipe azul. Tiene ese aire de elegancia y delicadeza que se supone que deben tener las princesas de los cuentos. Pero desde el primer momento en que aparece, Fiona empieza a subvertir esas expectativas de maneras que van desde lo cómico hasta lo profundamente emotivo. No es una damisela en apuros que necesita que la salven. Es una mujer fuerte, capaz de cuidarse sola, con un secreto que carga desde niña y que define absolutamente todo en su vida. Ese secreto, que no vamos a revelar todavía porque hay que ir construyendo la historia, es el corazón emocional de toda la película, y es lo que eleva a Fiona de ser simplemente la princesa del cuento, a ser un personaje tridimensional con el que es imposible no empatizar. Y después está el personaje que para muchos roba cada escena en la que aparece, el que se convirtió en el favorito absoluto de toda una generación, el burro. Ese asno parlanchín, incansable, que sigue a Shrek como si fueran mejores amigos cuando Shrek claramente no quiere tener ningún amigo. El burro es la representación perfecta de esa persona en tu vida que se niega a aceptar que estás molesto y sigue hablando de todas formas, y de alguna manera extraña, eso lo hace completamente adorable.
Es el acompañante perfecto para Shrek no porque sean similares, sino precisamente porque son opuestos. Shrek quiere silencio. El burro nunca calla. Shrek quiere soledad. El burro quiere compañía. Shrek cree que no merece tener amigos, y el burro simplemente decide que ya son amigos y punto, sin importar lo que Shrek opine al respecto. Esa dinámica es oro puro cinematográfico. El burro fue interpretado vocalmente por Eddie Murphy, y esto es importante porque la actuación de voz de Murphy es absolutamente extraordinaria. No hay otra forma de describirlo. Murphy tomó un personaje que en papel podría haber sido simplemente un alivio cómico genérico, y lo convirtió en algo con personalidad propia, con timing perfecto para el humor, con momentos de genuina emoción que te sorprenden cuando menos los esperas. Se dice que gran parte del diálogo del burro fue improvisado por Murphy durante las sesiones de grabación, y eso se nota en la naturalidad con la que fluye el personaje. Hay una energía en el burro que se siente completamente espontánea, completamente viva, y eso es mérito enorme de Eddie Murphy, que estaba en ese momento en un punto de su carrera donde su talento cómico brillaba con una intensidad especial. Mike Myers, por su parte, dio voz a Shrek con ese acento escocés que se volvió icónico. Y hay una historia interesante detrás de eso. Inicialmente Shrek iba a tener un acento diferente, e incluso Myers grabó gran parte del diálogo original con otra voz. Pero en algún punto del proceso de producción, Myers decidió que el personaje necesitaba sonar diferente, que el acento escocés le daba a Shrek una dimensión adicional, una especie de rusticidad y autenticidad, que encajaba perfectamente con quién era el personaje. Eso significó que gran parte del trabajo de animación, sincronizada con el audio, tuvo que rehacerse, lo que fue un proceso enormemente costoso y complicado. Pero el resultado final valida completamente esa decisión, porque es imposible imaginarse a Shrek sonando de otra manera. Y no podemos hablar del elenco de voces sin mencionar a Cameron Díaz, dando voz a Fiona y a John Lithgow, como el señor Farquaad, aunque Lithgow tiene relativamente poco tiempo en pantalla comparado con el impacto que tiene su personaje. Farquaad es un villano fascinante porque su motivación es completamente ridícula en el sentido más literal de la palabra, y la película es completamente consciente de eso y lo usa como herramienta cómica. Es pequeño de estatura, tiene complejo de inferioridad, quiere ser rey, pero no puede serlo porque técnicamente no califica como realeza, y su solución a todos sus problemas es deshacerse de las criaturas mágicas y casarse con una princesa. No porque quiera a la princesa, sino porque necesita el título. Es la sátira perfecta del tipo de gobernante que existe en los cuentos de hadas, y también de ciertos tipos de personas que existen en la vida real, pero no vamos a entrar en eso. La dirección del film estuvo a cargo de Andrew Adamson y Vicky Jenson, y este dato es interesante porque Shrek fue la primera gran película dirigida por ambos. Adamson vino de un background en efectos visuales y animación, mientras que Jenson tenía experiencia en dirección de videos y efectos también. Juntos crearon algo que en términos de dirección es notablemente seguro y confiado para ser su debut en el largometraje. Las decisiones de pacing, de ritmo narrativo, de cuándo dejar que la comedia respire y cuándo presionar hacia la emoción genuina, todas esas elecciones están tomadas con una claridad que habla de talento real. Andrew Adamson. Después dirigió las dos primeras películas de las Crónicas de Narnia, lo que da una idea del nivel al que llegó después de Shrek. El guión de la película fue escrito por Ted Elliott, Terry Rossio, Joe Stillman y Roger S. H. Schulman, y hay algo notable en ese proceso de escritura colectiva. Shrek tuvo un desarrollo bastante largo y complicado antes de llegar a la pantalla, con múltiples versiones del guión y cambios significativos en la dirección de la historia. En algún punto de su desarrollo, la película iba a ser mucho más diferente de lo que finalmente fue, con un tono potencialmente más oscuro o más directo en sus parodias. El resultado final es un equilibrio delicado entre la comedia irreverente, la aventura clásica y el drama emocional genuino, y lograr ese equilibrio en papel es algo que muchos guionistas intentan y muy pocos consiguen con la misma efectividad. La historia está basada, como mencionamos brevemente antes, en el libro ilustrado de William Steig, titulado simplemente Shrek, publicado en 1990. Pero la adaptación es tan libre que realmente la película y el libro son dos obras completamente distintas que comparten apenas los elementos más básicos. Un ogro que se llama Shrek, el concepto general de un ser que se percibe a sí mismo como monstruo
pero que tiene valor propio. El libro de Steig es mucho más corto, más simple, con un tono diferente, y el personaje de Shrek en el libro es bastante distinto al Shrek cinematográfico que conocemos. Lo que hicieron los guionistas fue tomar esa semilla de idea y construir alrededor de ella una historia completamente nueva, con sus propios personajes, su propia mitología y su propio universo. Los productores de la película incluyen a Aaron Warner, John H. Williams y Jeffrey Katzenberg, y el papel de Katzenberg en particular merece mención especial. Katzenberg fue el cofundador de DreamWorks junto con Steven Spielberg y David Geffen, y tenía una motivación muy personal en el éxito de este proyecto. Antes de DreamWorks, Katzenberg había trabajado en Disney, y su salida de esa compañía fue notoriamente tensa y conflictiva. Hay quienes han señalado que el personaje del señor Farquaad, ese líder pequeño y tiránico que se toma demasiado en serio a sí mismo, tiene más de un parecido con cierta persona específica del mundo del entretenimiento con quien Katzenberg tuvo diferencias. Katzenberg siempre ha negado eso, naturalmente. Pero la historia circula, y sigue siendo uno de esos rumores de Hollywood que son demasiado deliciosos para no mencionar. Y bueno, si el zapato le queda, como dicen por ahí. La historia de cómo se creó Shrek y qué inspiró a los creadores a hacer esta película particular es fascinante en múltiples niveles. Por un lado, DreamWorks necesitaba un hit animado, que pudiera competir seriamente con Pixar y Disney, que en ese momento dominaban el mundo de la animación, con producciones como Toy Story, Mulan, Tarzán y tantas otras. La estrategia de DreamWorks fue diferenciarse haciendo algo que esas otras compañías no estaban haciendo: una parodia explícita del género mismo, una deconstrucción del cuento de hadas desde adentro. En lugar de tratar de hacer su propia versión de una princesa clásica o de un héroe convencional, decidieron reírse de todas esas convenciones y al mismo tiempo construir una historia genuinamente emotiva debajo de todas esas capas de humor. La tecnología que usaron para crear Shrek también fue revolucionaria en su momento. El nivel de detalle en los personajes, especialmente en Shrek mismo, y en el mundo que lo rodea, era algo que no se había visto antes en animación computarizada. El pelo, la piel, los ojos, las expresiones faciales, todo tenía un nivel de realismo y de expresividad que llevó la animación digital a un nuevo territorio. No era fotorrealismo, pero tampoco era el estilo caricaturesco de otros proyectos anteriores. Era algo nuevo, ese punto intermedio donde los personajes son claramente animados, pero tienen suficiente profundidad visual para que sus emociones se sientan completamente reales. Y antes de pasar a hablar más específicamente de los personajes y sus dinámicas, vale la pena mencionar algo sobre el contexto cultural en el que Shrek llegó al mundo. El año 2001 fue un año particularmente interesante para el entretenimiento y la cultura pop, y Shrek llegó en mayo de ese año con una energía refrescante y subversiva que conectó inmediatamente con el público. Las referencias culturales en la película, las canciones de la banda sonora con temas de los años 90 y principios de los 2000, el humor que funcionaba en múltiples niveles para adultos y niños al mismo tiempo, todo eso contribuyó a que Shrek no se sintiera como una película animada convencional, sino como algo completamente diferente y propio de su tiempo. Ganó el primer premio Oscar que se entregó en la categoría de Mejor Película Animada, que fue creada precisamente ese año, lo que dice todo sobre el impacto que tuvo. Ahora bien, si pensamos en cómo se conectan los personajes principales entre sí, en qué hace que esas relaciones sean tan efectivas narrativamente, tenemos que hablar de la dinámica central de la película, que es la relación entre Shrek y Fiona. Cuando Shrek llega a rescatar a Fiona, ninguno de los dos espera lo que va a pasar. Shrek espera encontrar a una princesa clásica, hacer el trabajo rápido y volver a su pantano. Fiona espera encontrar a su príncipe azul, alguien que la rescate con elegancia y la lleve directamente hacia el amor de cuento. En cambio, lo que encuentran es algo completamente diferente. Una conexión genuina que ninguno de los dos entiende al principio ni sabe cómo manejar. Lo que la película hace brillantemente con esta relación es mostrar cómo dos personas que en teoría no deberían encajar juntas van descubriendo que comparten más de lo que cualquiera esperaría. Fiona, que en la superficie parece la princesa perfecta, resulta tener una serie de habilidades, actitudes y características que son todo menos convencionales para su rol. Y Shrek, que parece ser exactamente lo que aparenta, un ogro rudo sin refinamiento ni sensibilidad, va revelando capas de profundidad emocional que nadie esperaba encontrar.
La escena en la que Shrek compara a los ogros con las cebollas, explicando que tienen capas, es una de las más citadas de la película precisamente porque captura perfectamente esa idea central. Todos somos más complejos de lo que parecemos en la superficie, y las mejores relaciones son las que nos permiten explorar esas capas sin miedo. La química entre los personajes en términos de las actuaciones de voz es algo que también vale la pena analizar. Mike Myers y Cameron Díaz lograron una dinámica en sus interacciones que se siente completamente natural, a pesar de que, como es normal en la animación, grabaron sus líneas de manera separada. Hay algo en el ritmo de sus intercambios, en cómo sus personajes se interrumpen o se complementan, que habla de un trabajo de dirección muy cuidadoso a la hora de ensamblar esas piezas. Y cuando el burro de Eddie Murphy se integra a esas escenas, agrega una tercera energía completamente diferente que nunca interrumpe el flujo, sino que lo enriquece con sus intervenciones perfectamente ubicadas. Ahora vamos a hablar de algo que es fundamental para entender por qué Shrek funciona tan bien como historia, y que es el secreto de Fiona. Desde el principio de la película, hay pistas de que Fiona oculta algo, que hay una parte de su historia que no está siendo contada. Ella insiste en que deben llegar a Duloc antes de que anochezca, se pone nerviosa cuando el sol empieza a bajar, y hay una urgencia en su comportamiento que no queda completamente explicada en los primeros actos. El secreto, que la película revela de manera progresiva y elegante, es que Fiona fue víctima de un hechizo en su infancia que hace que al caer la noche se transforme en ogro, manteniendo esa forma hasta el amanecer. Solo el beso del verdadero amor puede romper el hechizo, según le dijeron a ella de pequeña, y esa promesa es la que la ha mantenido esperando en esa torre todo este tiempo. Lo interesante del secreto de Fiona no es el secreto en sí mismo, sino lo que representa en el contexto temático de la película. Fiona ha pasado toda su vida siendo algo diferente de lo que se supone que debe ser, ocultando esa diferencia con vergüenza y esperando que el amor la cure, que la haga normal, que la libere de lo que ella misma percibe como una maldición. Esa narrativa es poderosa porque resuena con experiencias humanas muy reales, la sensación de que hay algo en nosotros que el mundo no podría aceptar si lo supiera, que somos fundamentalmente diferentes de una manera que nos hace menos dignos de amor o de pertenencia. Y la resolución de esa narrativa, el final de la película, es una de las declaraciones más hermosas que el cine animado ha hecho sobre la autoaceptación y el amor incondicional. El final del hechizo de Fiona resulta ser diferente de lo que ella esperaba toda su vida. El beso del verdadero amor sí rompe el hechizo, sí, pero no de la manera que Fiona anticipaba. En lugar de convertirla permanentemente en la princesa humana que pensaba que debía ser, el hechizo se rompe revelando su verdadera forma, que resulta ser la de una ogra. La princesa en su interior, la verdad de quién es ella, no es la figura humana y convencional que el mundo esperaba, sino la criatura que ha estado ocultando con vergüenza. Y Shrek la ve así, en su forma de ogra, y la ama exactamente como es. Esa imagen final, los dos juntos en el pantano de Shrek, siendo exactamente lo que son, sin disculparse por ello. Es el cierre perfecto para una historia que habla de encontrar a alguien que te ame por tus diferencias y no a pesar de ellas. El papel del señor Farquaad en todo esto es el de catalizador y antagonista, pero también el de representante de una forma de ver el mundo que la película critica con bastante agudeza. Farquaad representa la obsesión con la apariencia, con el cumplimiento de ciertos estándares arbitrarios de normalidad y perfección. Es un gobernante que literalmente destierra de su reino todo lo que considera diferente o imperfecto, que en este caso son las criaturas mágicas y de los cuentos de hadas, su mundo ideal, representado por Duloc, que es básicamente una ciudad perfectamente ordenada y plástica, sin nada de caos ni de espontaneidad, es un lugar donde la diversidad ha sido eliminada en favor de la uniformidad. Es una sátira que funciona en múltiples niveles y que sigue siendo sorprendentemente relevante décadas después. La escena de la bola de interrogatorio donde Farquaad obtiene información sobre la princesa Fiona usando una versión de tortura a la varita mágica es uno de los momentos cómicos más extraños y oscuros de la película. Ese tipo de humor que definitivamente va dirigido a los adultos en la sala, pero que los niños también encuentran divertido, sin entender exactamente por qué. Es el tipo de escena que demuestra que los guionistas de Shrek no tenían miedo de ir a lugares un poco inesperados en términos de tono, lo que hace que la película se sienta más viva y más impredecible que muchas otras del género. La banda sonora de Shrek merece su propio análisis,
porque fue una de las partes más innovadoras de la película en el contexto de la animación de su época. La tendencia dominante en las películas animadas de Disney y DreamWorks hasta ese punto era tener canciones originales compuestas específicamente para la película, en el estilo del musical de Broadway que caracterizó la llamada Era Dorada de la animación de Disney. Shrek rompió con esa tradición de manera bastante radical. En lugar de canciones originales, usó canciones pop conocidas con gran efectividad. La apertura con All Star de Smash Mouth estableció inmediatamente el tono de la película, ese tono de irreverencia consciente y de confianza en el humor por encima de todo. Otras canciones como I'm a Believer de los Monkees, usada en la versión cubierta por Smash Mouth, o Hallelujah de Leonard Cohen, en una versión melancólica que acompaña uno de los momentos más emotivos de la historia, demuestran una sofisticación en el uso de la música que va mucho más allá de simplemente poner canciones conocidas. La elección de Hallelujah para la escena donde Fiona y Shrek se han separado y ambos están solos con sus sentimientos es particularmente notable. Es una canción que tiene múltiples lecturas posibles, que puede ser religiosa o profana, o simplemente una meditación sobre la complejidad del amor y la pérdida, y usarla en ese contexto le da a esa escena una profundidad emocional que es inusual para una película animada. Es el tipo de decisión artística que distingue a Shrek de sus contemporáneos y que explica por qué sigue resonando con audiencias de todas las edades. Pasando ahora a los aspectos técnicos de la producción, porque hay mucho que decir sobre cómo se ve y cómo se siente Shrek a nivel visual. El estilo visual de la película es una mezcla interesante de hiperrealismo en algunos elementos y estilización caricaturesca en otros. El pantano de Shrek, por ejemplo, tiene una textura y un detalle que lo hace sentirse completamente real, con el agua que refleja la luz de cierta manera, con el fango que tiene peso y consistencia, con la vegetación que se mueve con el viento de manera convincente. En contraste, personajes como el señor Farquaad tienen proporciones claramente exageradas, diseñados para funcionar como caricaturas físicas de sus características internas. El pantano como espacio visual es importante porque es literalmente el mundo de Shrek, la extensión de su personalidad en el espacio. Es un lugar que la mayoría de la gente consideraría desagradable, fangoso, lleno de insectos y olores cuestionables, pero que Shrek ha convertido en un hogar hermoso a su manera. La película lo muestra como tal desde el principio, en esa secuencia de apertura donde vemos la rutina matutina de Shrek y el pantano se ve genuinamente acogedor y bien cuidado. Eso establece de inmediato que Shrek no es un ser miserable que vive en miseria, sino alguien que ha construido una vida que le satisface y que el mundo exterior insiste en interrumpir. En contraste, Duloc, el reino del señor Farquaad, está presentado visualmente como un lugar inquietantemente perfecto. Es demasiado limpio, demasiado ordenado, demasiado simétrico. La música que suena cuando llegan a Duloc, esa cancioncilla que suena en las marionetas de bienvenida, tiene un tono de alegría forzada que es más perturbadora que agradable. Es la visión de la perfección que en realidad es esterilidad, un mundo donde todo lo que tiene carácter y textura ha sido eliminado en favor de la imagen. La cinematografía, por llamarla de alguna manera en el contexto de la animación, usa la composición y el color para reforzar esas diferencias temáticas constantemente. El uso de la luz y el color en Shrek es algo que los animadores manejaron con mucha constancia. Los momentos de calidez emocional, cuando Shrek y Fiona están conectando genuinamente, cuando el burro hace uno de sus comentarios que resulta ser más sabio de lo que parece, están bañados en colores cálidos, en la luz dorada del sol poniente o en los tonos verdes y marrones del pantano, que de alguna manera logran sentirse acogedores. Los momentos de tensión o de amenaza tienen paletas más frías, más azuladas, menos acogedoras. No es nada diferente de lo que hace cualquier buena producción cinematográfica, pero el hecho de que funcione tan bien en un espacio completamente digital habla de la habilidad del equipo de producción para trasladar principios cinematográficos clásicos a un medio completamente nuevo. La duración de Shrek es de aproximadamente 90 minutos, lo que la hace una película sorprendentemente compacta considerando la cantidad de historia que cuenta. No hay momentos de relleno, no hay escenas que existan simplemente para estirar el tiempo. Cada escena sirve para algo. Desarrolla a los personajes, avanza la trama, establece o resuelve un elemento temático. Esa economía narrativa es algo que muchas películas de mucho mayor presupuesto y extensión no logran conseguir.
Y es otra de las razones por las que Shrek se siente tan satisfactoria de principio a fin, sin dar sensación de que algo falta o sobra. Hablando del impacto y la recepción que tuvo la película cuando llegó a los cines, hay que decir que Shrek fue un éxito masivo en prácticamente todos los sentidos posibles. Recaudó alrededor de 480 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto de aproximadamente 60 millones, lo que la convierte en uno de los éxitos comerciales más grandes de su... Eso en sí mismo ya es una cifra impresionante, pero lo más notable es que ese éxito no fue resultado de marketing avasallador ni de franquicias previas, sino simplemente de que la gente fue a verla y le gustó tanto que fue a verla de nuevo y les dijo a sus amigos que fueran también. La crítica recibió a Shrek con un entusiasmo que pocas películas animadas habían generado hasta ese punto. El consenso general fue que era algo genuinamente nuevo, que representaba un avance en la animación computarizada, y al mismo tiempo, una evolución en lo que el género podía contar y cómo podía contarlo. Los críticos señalaron la inteligencia del guión, la calidad de las actuaciones de voz, la sofisticación del humor y la emoción genuina del corazón de la historia como sus principales fortalezas. Varios críticos señalaron específicamente que era una película que funcionaba perfectamente tanto para niños como para adultos, no porque tuviera dos capas separadas de contenido, sino porque sus temas centrales son universales y accesibles a cualquier edad. El premio Oscar a la mejor película animada que ganó Shrek fue histórico no solo porque fue el primero que se entregó en esa categoría, sino porque superó a películas que muchos esperaban que ganaran, incluyendo a Monster, Inc. de Pixar, que salió el mismo año. Ese Oscar fue una señal de que DreamWorks Animation había llegado para quedarse como fuerza creativa de primer nivel, y también una validación del enfoque diferente que habían tomado con Shrek. Las fortalezas de la película son numerosas, y es difícil saber por dónde. El humor es quizás lo más obvio. Shrek es genuinamente divertida, de una manera que no envejece, porque mucho de su comedia está basada en la dinámica de personajes y en la observación inteligente más que en referencias culturales específicas que queden obsoletas. El corazón emocional de la historia es también extraordinariamente sólido. La relación entre Shrek y Fiona, el viaje de ambos hacia la autoaceptación y el amor genuino, son temas que no tienen fecha de vencimiento. La construcción del mundo es detallada y coherente sin volverse abrumadora, y la banda sonora es simplemente una de las mejores que ha tenido una película animada. Si hay algo que se podría señalar como debilidad, en el espíritu de ser completamente honesto, es que algunos de los efectos visuales en los personajes humanos, especialmente en el señor Farquaad y en los aldeanos que aparecen en Duloc, han envejecido de una manera diferente al resto de la película. En 2001 eran impresionantes, pero los estándares de la animación computarizada han avanzado tanto que hay momentos en que esos personajes se ven un poco rígidos comparados con lo que el cine animado puede hacer hoy. Pero eso es un comentario sobre el paso del tiempo y el avance de la tecnología, no sobre la calidad de lo que se hizo con los recursos disponibles en ese momento. En el contexto de 2001, Shrek era técnicamente extraordinaria. Otra cosa que a veces se menciona como punto de discusión, no necesariamente de crítica, es que el humor de Shrek en algunos momentos es bastante irreverente y subversivo para ser una película clasificada para todos los públicos. Hay chistes que claramente van dirigidos a los adultos en la sala, referencias que los niños van a pasar completamente por alto y que sus padres van a encontrar deliciosamente inesperadas. Esto es en realidad parte de lo que hace que Shrek sea tan especial y tan venerada por aquellos que la vieron de niños y la volvieron a ver de adultos, descubriendo capas completamente nuevas de la película. Pero dependiendo de tu perspectiva sobre lo que debe o no debe contener una película familiar, podría ser algo que vale la pena mencionar. La recomendación de ver Shrek es absolutamente sin reservas para cualquier persona que no la haya visto, independientemente de su edad. Esta es la clase de película que justifica por sí sola la existencia del cine de animación, que demuestra que las historias contadas con personajes animados pueden ser tan ricas, tan complejas y tan emocionalmente resonantes como cualquier drama live action. Si ya la viste de niño pero no la has visto de adulto, te recomiendo que la veas de nuevo, porque te va a sorprender lo mucho que hay en ella que no habías notado antes. Y si nunca la has visto en tu vida, no sé qué estás esperando, en serio. Hay algo especialmente interesante en cómo Shrek construye su universo, en las reglas de ese mundo donde los cuentos de hadas son reales y coexisten con una sociedad feudal medieval. La película establece ese mundo con mucha eficiencia en los primeros minutos. Vemos a Shrek
leer un libro de cuentos de hadas, y se lo usa como papel higiénico, lo que inmediatamente establece la actitud irreverente de la película hacia el género, pero también confirma que esos cuentos existen como referencia cultural dentro de ese mundo. Las criaturas que invaden el pantano de Shrek vienen directamente de esos cuentos. Están los tres cerditos, está el lobo con el disfraz de abuela, están los osos de ricitos de oro, está Pinocho, está el hombre de jengibre. Cada uno es una versión ligeramente subvertida del original, tratado con afecto pero también con humor. El hombre de jengibre, o Gingy como se le llama en la versión original, es otro de los personajes secundarios memorables de la película. Su escena de interrogatorio donde Farquaad intenta obtener información de él, con la amenaza de quitarle los botones de caramelo, es uno de esos momentos que la película usa para establecer a Farquaad como villano sin necesidad de recurrir a nada demasiado oscuro. Es absurdo, es divertido, pero también establece claramente que Farquaad es el tipo de persona que haría daño a alguien para obtener lo que quiere, y eso es suficiente para que funcione como antagonista. El hombre de jengibre resistiendo heroicamente el interrogatorio es un momento pequeño pero perfectamente ejecutado. Dragón, la dragona que guarda la torre donde está encerrada Fiona, es otro personaje que la película usa de manera completamente inesperada. La expectativa cuando escuchas «La princesa está en una torre custodiada por un dragón» es que el dragón va a ser el obstáculo final antes de llegar a la princesa, el enemigo a vencer. Shrek subvierte eso de varias maneras. Primero, el dragón resulta ser una dragona, un detalle que importa porque la película lo usa en su propio beneficio narrativo. Segundo, el burro de alguna manera establece una conexión con ella que resulta en uno de los giros más inesperados y delirantes de la película. Y tercero, Dragon termina siendo esencial en la resolución de la historia de una manera que nadie podría haber anticipado en el primer acto. La escena del rescate en la torre es un momento que la película usa para establecer múltiples cosas a la vez. La competencia práctica de Shrek como personaje de acción, la disposición del burro para el caos, las expectativas de Fiona respecto a su rescate, y cómo esas expectativas chocan con la realidad, y el humor físico que caracteriza la película. Fiona esperando pacientemente que Shrek siga el protocolo de la princesa, incluyendo la parte donde el héroe y la princesa tienen un momento de mirada profunda antes del beso esperado, y Shrek completamente ignorando ese protocolo, porque tiene prisa por salir de ahí antes de que llegue el dragón, es genuinamente hilarante. La actuación de Cameron Díaz captura perfectamente el choque entre las expectativas de cuento de hadas de Fiona y la realidad completamente diferente que tiene frente a ella. La amistad que se desarrolla entre Shrek y el burro durante el viaje de regreso desde la torre es el alma de la película de muchas maneras. Es una amistad que empieza desde la resistencia total por parte de Shrek, que genuinamente no quiere tener nada que ver con este asno que no deja de hablar y que sigue siguiéndolo a pesar de todas las señales contrarias. Pero gradualmente, en pequeños momentos que la película siembra con mucha delicadeza, vemos a Shrek bajar un poco sus defensas. La escena mirando las estrellas, donde el burro hace preguntas sobre constelaciones y Shrek empieza a responder a pesar de sí mismo, es uno de esos momentos. No hay un gran discurso sobre la amistad, no hay una declaración dramática de que se han convertido en amigos. Simplemente hay dos personajes mirando el cielo de noche y hablando, y en esa simplicidad está toda la verdad de cómo se forman las conexiones reales. Y luego está la escena del pantano de noche, cuando Shrek y el burro están sentados afuera, y Shrek habla de por qué prefiere vivir solo, de cómo la gente siempre lo juzga por su apariencia sin darle una oportunidad real. Esa escena es el corazón emocional de la relación entre ellos dos, el momento en que entendemos que la soledad de Shrek no es una elección filosófica, sino una respuesta al dolor real de haber sido rechazado constantemente por el mundo. El burro, en ese momento, hace algo que muy poca gente ha hecho por Shrek. Simplemente lo escucha. No le da soluciones, ni le dice que está siendo dramático, ni intenta minimizar lo que siente. Solo lo escucha. Y eso es suficiente para que Shrek, por primera vez en mucho tiempo, se sienta visto por alguien. Ese mismo pantano de noche, más adelante en la película, es donde Shrek escucha sin querer una conversación entre el burro y Fiona, donde Fiona habla de cómo podría alguien como ella jamás ser amada por alguien de verdad, dado su secreto. Shrek, que no escucha toda la conversación y malinterpreta lo que está pasando, concluye que Fiona está hablando de él, de su condición de ogro, y esa malinterpretación es el pivote dramático sobre el que gira el conflicto del tercer acto.
Es una escritura clásica de malentendido romántico, usada en comedias románticas desde tiempos inmemoriales, pero la película la ejecuta con suficiente habilidad para que no se sienta forzada ni conveniente. El conflicto del tercer acto, donde Shrek convence a Farquaad de que busque a Fiona en el pantano y arregla el casamiento entre ellos, creyendo que es lo que Fiona quiere porque cree que ella lo ha rechazado, está construido sobre esa malinterpretación. Y Fiona, que tampoco entiende exactamente por qué Shrek de repente se ha vuelto frío y distante y ha entregado su pantano de vuelta a las criaturas sin ninguna explicación, se encuentra atrapada en una situación que tampoco eligió. La boda que se organiza a toda velocidad entre Fiona y Farquaad, que claramente es un matrimonio de conveniencia política para Farquaad y una resignación desesperada para Fiona, está a punto de suceder cuando Shrek finalmente entiende lo que realmente pasó esa noche y sale hacia la ciudad de Duloc a detener la boda. La carrera final hacia la boda, con Shrek montando a Dragon para llegar a tiempo, con el burro pegándole en la velocidad y en el ánimo, es uno de esos terceros actos de película de aventura que funcionan perfectamente porque todo el trabajo emocional del primer y segundo acto ha preparado el camino. No estamos apurando por la emoción del espectáculo, sino porque genuinamente nos importa lo que le pasa a estos personajes. Queremos que Shrek llegue a tiempo, no porque sea el héroe de la historia, sino porque es nuestro amigo y merece ser feliz. Esa es la magia que Shrek logra con su narrativa, convertirte en el amigo de sus personajes de una manera que pocas películas consiguen. Y el momento en que Shrek interrumpe la boda es memorable por muchas razones, no la menor de ellas que Farquaad, en su momento de villano clásico, ordena que maten al ogro y encierren a la princesa, y en ese momento Dragon, que había llegado siguiendo al burro, se encarga de resolver el problema con una economía de medios bastante satisfactoria y definitivamente cómica. Es el tipo de resolución que la película construyó en secreto desde mucho antes, usando a Dragon y al burro, de una manera que en retrospectiva parece perfectamente planeada desde el principio, aunque en el momento no lo hubieras visto venir. Después de que todo se resuelve, y el hechizo de Fiona finalmente se rompe para siempre, revelando su verdadera forma de ogra, hay un momento de silencio entre ella y Shrek, que es brillante en su simplicidad. Fiona mira hacia abajo, viendo su nueva forma permanente, y pregunta, ¿pero pensé que el amor verdadero me haría bella? Y Shrek la mira y dice, «Lo eres», con una convicción y una ternura que cierra perfectamente el arco emocional de toda la película. No hay música dramática en ese momento exacto, no hay gran elaboración, solo esas dos palabras y lo que significan. La celebración final, con todas las criaturas del pantano reunidas para una fiesta que es básicamente la boda de Shrek y Fiona versión pantano, es el cierre perfecto para la película. Es desordenado, es ruidoso, es completamente opuesto a la perfección plástica de Duloc, y es exactamente lo que ambos personajes necesitan y merecen. I'm a Believer, sonando mientras todos bailan, es un cierre que hace imposible no sonreír, que captura perfectamente la energía de alegría sin pretensiones que la película ha cultivado durante toda su duración. Shrek estableció también algunas convenciones que después se convertirían en lugares comunes de la animación para adultos y familias, lo que en algunos aspectos es una medida de su influencia, y en otros quizás se podría ver como una espada de doble filo. La idea de que las películas animadas deben tener humor que funcione en múltiples niveles para adultos y niños, la tendencia a subvertir los tropos clásicos del género del cuento de hadas, el uso de canciones pop conocidas en lugar de, o además de canciones originales, todo eso se convirtió en parte del lenguaje estándar de la animación en los años posteriores, en parte gracias a Shrek. Hubo un periodo en que cada película animada intentaba ser la próxima Shrek, con resultados variados, lo que en el mejor de los casos produjo películas genuinamente buenas que seguían ese modelo, y en el peor, produjo imitaciones que entendían la forma, pero no el fondo. El legado de Shrek va mucho más allá de sus 4 películas principales, sus especiales de televisión y todos los productos derivados que generó. Es una película que cambió las conversaciones sobre lo que la animación puede hacer y qué historias puede contar. Antes de Shrek, había una especie de convención no escrita de que las películas animadas debían ser ciertas cosas, musicales, optimistas, con claras líneas de buenos y malos, con romances convencionales y finales felices completamente sin complicaciones. Shrek tomó todos esos elementos y los reconfiguró en algo que tenía la misma cantidad de corazón y emoción genuina, pero también la inteligencia subversiva y el humor adulto, que hacen que siga siendo entretenida para audiencias de todas las edades.
Y hay algo más que vale la pena mencionar sobre el impacto cultural de Shrek, que va más allá de sus méritos cinematográficos. Se convirtió en un fenómeno de Internet como pocos otros. Los memes de Shrek, las parodias, las referencias, han tenido una vida propia que es completamente independiente de la película original, y que en cierta manera ha creado una segunda capa de mitología popular alrededor del personaje. Hay generaciones de jóvenes que conocen a Shrek primero, a través de los memes y después a través de la película. Y lo que es sorprendente es que esa inversión del orden no parece hacer que la película sea menos efectiva cuando finalmente la ven. La película aguanta el escrutinio de toda esa ironía cultural que se ha acumulado alrededor de ella y sale airosa, lo que es otra señal de que la calidad fundamental de lo que se hizo está más allá de cualquier tendencia cultural pasajera. La franquicia que Shrek generó, las secuelas y los spin-offs, son un tema propio que merecería su propio análisis separado. Lo que podemos decir aquí es que la película original se sostiene completamente por sí sola, que no necesita las secuelas para tener sentido ni para ser satisfactoria, y que si la primera película es lo único de la franquicia que ves, habrás visto una historia completa con principio, desarrollo y final que no deja cabos sueltos. Esto es algo que no todos los primeros filmes de franquicia exitosa pueden decir, y es otra de las virtudes de Shrek como objeto cinematográfico. Para entender completamente por qué Shrek sigue importando más de 20 años después de su estreno, hay que volver a los temas centrales que toca: la aceptación de uno mismo, el valor de la autenticidad sobre las apariencias, la posibilidad de encontrar amor y conexión genuina cuando te muestras como realmente eres, en lugar de como crees que el mundo necesita que seas. Estos no son temas que envejecen. No hay un periodo en la historia humana donde esas preguntas no sean relevantes. El formato cambia, los personajes cambian, la tecnología con la que se cuentan las historias cambia, pero las preguntas fundamentales que Shrek explora siguen siendo las mismas que los seres humanos se han estado haciendo desde siempre. Hay una generación completa de adultos que crecieron con Shrek como parte fundamental de su infancia y que ahora están viendo la película con sus propios hijos, y lo que describen es que la experiencia de verla de adulto es completamente diferente a como la recuerdan de niños, pero igualmente válida y emotiva. De niños, Shrek era divertida, emocionante, llena de personajes memorables y momentos que querían repetir una y otra vez. De adultos, Shrek es todo eso más, la comprensión más profunda de lo que realmente está diciendo sobre el rechazo, la soledad, la autoaceptación y el amor. Esa capacidad de significar cosas diferentes en diferentes etapas de la vida, sin contradecirse en ninguna de ellas, es la marca de las grandes obras. Si alguien me preguntara qué hace que Shrek sea una película importante más allá de que es entretenida, diría que es importante porque cambió lo que pensábamos que podía ser una película animada. Demostró que se podía hacer animación, para niños, que también respetara profundamente la inteligencia de los adultos en la sala. Demostró que se podían subvertir los tropos clásicos del cuento de hadas, sin perder el corazón emocional que hace que esos cuentos importen. Demostró que un personaje que en teoría debería ser el monstruo de la historia puede ser el héroe más identificable y querible que has encontrado en mucho tiempo. Y demostró que el amor verdadero no tiene nada que ver con cumplir los estándares externos de lo que se supone que debe ser, sino con ser exactamente quien eres y encontrar a alguien que te ame exactamente por eso. Shrek, en resumen, no es solo una película sobre un ogro y una princesa. Es una película sobre todos nosotros, sobre esa parte de nosotros que siente que si el mundo nos conociera, de verdad no nos querría, que trata de esconder lo que considera sus partes monstruosas, esperando un amor que las cure. Y lo que la película dice, con toda la irreverencia y el humor y la ternura de que es capaz, es que no necesitas ser curado. Necesitas a alguien que te diga, eres hermoso así, y quererlo creer. Eso es Shrek. Y por eso, después de todo este tiempo, sigue siendo una de las mejores películas animadas que se han hecho. Ahora ve a verla, en serio. Y si ya la viste, vuélvela a ver. Te lo vas a agradecer. Y, hablando de volver a ver Shrek, hay algo que pasa cuando te sientas a verla por segunda, tercera o décima vez que es completamente diferente a la primera experiencia. La primera vez que ves la película, estás descubriendo el mundo, los personajes, la historia. Pero en las veces siguientes empiezas a notar detalles que habías pasado por alto, pequeños guiños, referencias, momentos de actuación de voz que son extraordinarios
pero que en la primera vista quedaban eclipsados por la novedad de todo lo demás. Shrek es de esas películas que te recompensa por prestarle atención, por quedarte con ella más allá de la experiencia inicial. Por ejemplo, hay momentos en la película donde el burro dice cosas que en la primera vista suenan como simple comedia, pero que en revisitas tienen un peso emocional completamente diferente. Cuando el burro le dice a Shrek que él lo ve como un amigo, y Shrek reacciona con incomodidad y escepticismo, hay algo en esa escena que cobra un significado adicional cuando ya sabes el arco completo del personaje. Shrek no rechaza la amistad del burro porque sea mala persona, la rechaza porque genuinamente no cree que merece tenerla. Eso es un nivel de profundidad topea psicológica que la mayoría de las películas de acción real no alcanzan, y aquí está en una película animada sobre un ogro verde y un asno parlanchín. La vida es rara y maravillosa así. También hay que hablar de algo que pocas veces se menciona cuando se habla de Shrek, que es la forma en que la película maneja el concepto del hogar. Para Shrek, el pantano no es simplemente el lugar donde vive, es la extensión física de su identidad. Es el único espacio en el mundo donde puede ser completamente él mismo, sin miedo al juicio de nadie. Cuando ese espacio es invadido, primero por las criaturas y después metafóricamente por los sentimientos que empieza a desarrollar por Fiona, Shrek experimenta una crisis de identidad que la película presenta con mucho cuidado y sutilezas. No hay un gran monólogo donde Shrek explica todo esto. Se ve en su comportamiento, en cómo cambia su lenguaje corporal, en la tensión que empieza a aparecer en sus interacciones con el burro cuando las cosas se complican. Y esa tensión entre querer mantener el mundo ordenado y controlado por un lado, y la realidad desordenada y complicada de las conexiones humanas por el otro, es algo con lo que prácticamente cualquier adulto puede identificarse inmediatamente. Todos hemos tenido en algún momento ese pantano metafórico, ese espacio de confort y control que de repente se llenó de personas o circunstancias que no pedimos y que nos cambiaron de maneras que no anticipamos. La diferencia entre Shrek y la mayoría de nosotros es que él tiene un pantano real y unos intrusos con nombres de cuentos de hadas. Nosotros tenemos nuestros propios dramas sin ninguna dragona que aparezca a resolver el problema al final. Qué suerte tiene Shrek, en serio. La película también tiene algo muy interesante en la forma en que presenta la relación entre Shrek y la naturaleza que lo rodea. Desde la primera escena, vemos que Shrek tiene una relación genuina y afectuosa con el ecosistema de su pantano. No solo lo habita, lo conoce, lo cuida a su manera, interactúa con él. Hay una escena temprana donde Shrek se baña en el pantano usando barro como loción, donde usa una vela hecha de cera de sus propias orejas, donde básicamente hace todo lo que la mayoría de la gente consideraría completamente asqueroso, pero que la película presenta como perfectamente razonable dentro del contexto de quién es Shrek. Eso es un logro de escritura nada trivial. Hacer que el comportamiento de un ogro se sienta completamente coherente y justificado, sin perder de vista que también es objetivamente un poco perturbador. Y hablando de comportamiento coherente con los personajes, vale la pena detenerse un momento en cómo la película desarrolla al burro más allá de ser simplemente el alivio cómico. Porque el burro tiene su propio arco emocional que corre paralelo al de Shrek y que es igualmente válido, aunque esté presentado con mucho más humor. El burro también está buscando conexión, también está buscando un lugar donde pertenecer. Cuando se une a Shrek, al principio, no es simplemente porque no tiene a dónde ir, aunque eso también es parte de la historia, sino porque instintivamente siente que con Shrek hay posibilidad de algo real. El burro tiene un instinto social extraordinario, que la película usa hábilmente para que sus decisiones tengan sentido más allá de la conveniencia narrativa. Su relación con Dragon es quizás el giro más absurdo y delirante de toda la película, y al mismo tiempo, el más consecuente con quienes son ambos personajes. Dragon es un ser enorme y poderoso que también está sola, que también está atrapada en un rol que no eligió del todo, la guardiana de una torre, y que en algún punto de su existencia dejó de recordar por qué hace lo que hace más allá de la costumbre. Y el burro, que no tiene ningún filtro social y que genuinamente se conecta con cualquiera que le dé medio segundo de atención, la trata como si fuera simplemente alguien con quien hablar. No como un monstruo, no como un obstáculo, simplemente como otro ser en el mundo. Y Dragon, que claramente no había tenido esa experiencia en mucho tiempo, responde de la manera más inesperada posible. Es ridículo y encantador a la vez, que es básicamente la definición de esta película entera.
Hay un detalle técnico sobre la animación de Dragon que merece mención especial porque fue uno de los desafíos más grandes del equipo de animación. Crear un personaje que sea físicamente enorme, potencialmente amenazante por su escala y su naturaleza, pero que al mismo tiempo sea capaz de expresar ternura, coquetería y afecto de manera creíble, fue un trabajo de diseño y animación increíblemente complejo. Los animadores tuvieron que encontrar una forma de hacer que Dragon se moviera y gesticulara de maneras que comunicaran emoción sin perder la sensación de que es un ser verdaderamente poderoso. El resultado es uno de los logros de animación más subestimados de la película. Dragon funciona en absolutamente todos los registros emocionales que la película le pide, y eso es extraordinario. Pasando a algo diferente pero igualmente importante en la construcción del universo de Shrek, hay que hablar de la manera en que la película usa las referencias a los cuentos de hadas clásicos como herramienta tanto narrativa como temática. No son simplemente cameos cómicos de personajes reconocibles, aunque sí son eso también. Son comentarios sobre los cuentos mismos, sobre qué hacemos con esas historias, sobre qué nos enseñan y qué podríamos aprender diferente de ellas. El lobo feroz que aparece durmiendo en la cama de los tres ositos, Pinocho intentando mentir sobre si usa o no usa ropa interior, el hombre de jengibre corriendo para salvar su vida en la escena de apertura, todos estos momentos son divertidos en superficie, pero también están diciendo algo sobre cómo los cuentos de hadas y sus personajes tienen vidas y problemas propios, más allá de los momentos específicos que los hicieron famosos. Eso es una forma muy sofisticada de pensar sobre la narrativa, que los personajes de los cuentos también existen cuando no están siendo el centro de su historia particular. ¿Qué hacen los tres cerditos cuando no están construyendo casas y huyendo del lobo? Aparentemente se están refugiando en el pantano de Shrek, porque los han desterrado del reino, y el lobo también está ahí, también fue desterrado. La película sugiere que todo ese mundo mágico tiene una continuidad que existe más allá de los momentos que conocemos de los libros, y esa idea es tan creativa y tan expansiva que en sí misma justifica el universo de Shrek como algo más que una simple parodia. Y precisamente porque el mundo de Shrek tiene esa profundidad interna, la historia de Farquaad, desterrando a las criaturas mágicas, tiene un peso real que va más allá de ser simplemente el problema inicial que mueve la trama. Es una historia sobre exclusión, sobre la decisión de un gobernante de definir quién merece pertenecer a su reino y quién no, y sobre las consecuencias de esa decisión en la vida de seres que no hicieron nada malo, simplemente son lo que son. En el año 2001, cuando la película se estrenó, ya había lecturas de eso que iban más allá de la fantasía, y con el paso del tiempo, esas lecturas se han vuelto, si acaso, más evidentes y más relevantes. Los cuentos buenos siempre hablan de más de una cosa a la vez, y Shrek definitivamente es un cuento bueno. Hay algo también en la relación de Shrek con su propia historia que la película sugiere pero nunca explica completamente, y eso es en sí mismo una decisión artística interesante. ¿Por qué vive Shrek solo en ese pantano? ¿Qué pasó antes de que comenzara la película? ¿Siempre fue así o hubo un punto en su vida donde intentó formar parte del mundo de una manera diferente y fue rechazado? La película da suficientes pistas para sugerir que hay una historia ahí, que la soledad de Shrek es una cicatriz más que una elección natural, pero deliberadamente no la cuenta de manera explícita. Eso es un gesto de respeto hacia la audiencia. Confiar en que el público puede leer entre líneas y construir la historia que falta con su propia imaginación y experiencia. Esa confianza en la audiencia es algo que distingue a Shrek de muchas otras películas animadas de su época y también de muchas de las que vinieron después. Hay una tendencia en el entretenimiento familiar a sobreexplicar todo, a no dejar nada a la interpretación por miedo a que el mensaje no llegue con suficiente claridad. Shrek va en la dirección opuesta. Te da los elementos, confía en que tienes la inteligencia para conectarlos y deja espacio para que la película signifique cosas diferentes para diferentes personas. Eso es lo que hace que sea una película que se puede discutir, que genera conversaciones, que sigue siendo interesante hablar de ella décadas después de haberla visto. Y hablando de conversaciones que genera, no podemos dejar de mencionar el impacto que tuvo Shrek en la manera en que la industria de la animación entendió su propia audiencia. Antes de Shrek, había una separación bastante clara entre lo que se consideraba animación para niños y animación para adultos, con muy poco en el medio que funcionara genuinamente para ambos públicos de manera simultánea. Shrek demostró que esa separación era arbitraria, que el público infantil puede manejar humor sofisticado
y temas complejos si están presentados con la suficiente claridad y corazón emocional, y que el público adulto puede disfrutar de una película animada sin sentir que están viendo algo por debajo de su nivel. Ese cambio de perspectiva abrió puertas que la industria no habría podido imaginar unos años antes, y no solo para DreamWorks. Pixar, que ya estaba haciendo películas extraordinarias, empezó a llevar sus temas aún más profundos y complejos. Estudios que antes ni consideraban la animación como vehículo para historias serias, empezaron a pensarlo de otra manera. No es exagerado decir que parte del florecimiento de la animación de calidad que hemos visto en las 2 décadas, desde Shrek, tiene algo que ver con que esa película abrió el espacio para que la gente creyera que la animación podía ser un arte mayor, y no simplemente entretenimiento infantil. También merece mención el trabajo que hizo DreamWorks en la construcción del mundo sonoro de la película, más allá de la banda sonora. Los efectos de sonido, las ambientaciones de cada espacio, el pantano que tiene sus propios sonidos particulares, que lo hacen sentir vivo y habitado, el eco particular de la torre donde está Fiona, la reverberación grandiosa y un poco vacía de los salones de Duloc. Todo eso contribuye a crear una experiencia sonora, que es coherente con la experiencia visual y que refuerza los tonos emocionales de cada espacio. Es el tipo de detalle que no notas conscientemente, pero que contribuye enormemente a por qué ciertas escenas se sienten de la manera en que se sienten. El diseño de sonido de Dragon en particular es algo que vale la pena apreciar. El rugido de Dragon tiene que ser suficientemente amenazante para funcionar como amenaza genuina en las escenas donde actúa como guardiana, pero también tiene que poder comunicar estados emocionales mucho más sutiles cuando la historia la mueve en esa dirección. Los diseñadores de sonido lograron crear una paleta vocal para Dragon que funciona en todos esos registros, que es reconociblemente el mismo ser, pero que puede comunicar desde la amenaza hasta el afecto, sin que ninguno de esos registros suene forzado o incongruente. Y mientras estamos hablando de detalles técnicos que hacen grande a Shrek, hay que mencionar específicamente el trabajo en las expresiones faciales de los personajes, que en 2001 era un territorio genuinamente nuevo para la animación computarizada. La capacidad de los animadores para capturar microexpresiones, esos pequeños movimientos del rostro que comunicamos subconscientemente y que leemos subconscientemente en los demás, fue algo que elevó la actuación de los personajes de Shrek a un nivel que no se había visto antes. Cuando Shrek escucha algo que lo golpea emocionalmente y trata de no mostrarlo, esa pequeña batalla interna que se ve en su cara en una fracción de segundo es actuación de la más alta calidad, simplemente ejecutada digitalmente en lugar de físicamente. Cameron Díaz mencionó en varias entrevistas que durante el proceso de grabación encontró que dar voz a Fiona le permitía explorar aspectos del personaje que le resultaban personalmente resonantes, específicamente la tensión entre presentarse al mundo de cierta manera y sentir que esa presentación no captura completamente quién eres por dentro. Ese es el tipo de conexión personal entre actriz y personaje que se nota en el resultado final. Esa autenticidad en la voz de Fiona, que hace que sus momentos de vulnerabilidad se sientan completamente reales, a pesar de estar siendo expresados a través de un personaje animado. Hay una escena que pocas veces se menciona en las discusiones sobre Shrek, pero que personalmente encuentro extraordinaria, y es la escena donde Fiona está cocinando para Shrek usando ingredientes del pantano. Es un momento aparentemente menor en la narrativa, un intermedio cómico entre eventos más dramáticos, pero lo que hace es establecer la relación entre Fiona y el mundo de Shrek de una manera muy específica. Ella no está rechazando ese mundo, ni tratando de cambiarlo para que sea más cómodo para ella. Está encontrando en él posibilidades que no había considerado antes, está tomando lo que tiene disponible y construyendo algo con ello. Eso dice más sobre quién es Fiona en realidad, sobre su capacidad de adaptación y su disposición a encontrar valor en lo inesperado, que muchos de sus momentos más dramáticos. También está la escena de los globos de ojos que Shrek usa para decorar, que Fiona encuentra completamente horrible y extraño al principio, pero que después, cuando está sola, toca con una especie de curiosidad cautelosa. Es un momento brevísimo, casi imperceptible si no estás prestando atención, pero captura perfectamente el proceso de cómo nos acostumbramos a las idiosincrasias de alguien que nos importa, cómo lo que inicialmente parece extraño empieza a parecer simplemente característico de esa persona particular. Es el tipo de verdad pequeña y precisa sobre las relaciones humanas que la mejor escritura captura, y que aquí aparece en una película sobre un ogro y una princesa en un pantano. La relación de Shrek con el tiempo también es algo interesante de analizar.
La película transcurre en un periodo de tiempo relativamente comprimido, unos pocos días a lo sumo, y en ese tiempo sus protagonistas pasan por transformaciones emocionales que podrían tardar meses o años en la vida real. Eso podría parecer inverosímil en teoría, pero la película lo maneja de manera que se siente completamente natural, porque ha construido sus personajes con suficiente claridad que entendemos por qué están listos para esas transformaciones. Shrek no se enamora de la noche a la mañana de alguien que acaba de conocer. Se reconoce en alguien que entiende lo que es ser diferente, lo que es cargar con algo que el mundo no comprende. Eso puede pasar muy rápido, cuando encuentras a la persona correcta, y todos los que hayan tenido esa experiencia saben que es verdad. Shrek también tiene algo que muchas películas de aventura no tienen, que es consecuencias reales para sus personajes en términos emocionales. Las cosas que pasan en la película afectan a los personajes de maneras que se ven y se sienten. Cuando Shrek y Fiona tienen ese momento de ruptura antes del tercer acto, ambos cambian visiblemente. Shrek vuelve a su pantano, pero no es el mismo Shrek del principio. Algo en él ha sido alterado de manera irreversible. Y Fiona, atrapada en una boda que no quiere con un hombre que la trata como un activo político, más que como una persona, proyecta una tristeza que se siente completamente auténtica. Eso es lo que hace que el rescate final importe. No es simplemente el héroe llegando a tiempo, es la resolución de un dolor emocional específico que hemos visto desarrollarse durante toda la película. Un aspecto de la producción que merece más reconocimiento del que generalmente recibe es el trabajo de los directores de arte y los diseñadores de producción que construyeron el mundo visual de Shrek desde cero. No tenían un libro de referencia visual establecido como tienen las adaptaciones de obras conocidas. No tenían un estilo definido previamente por otras producciones. Tuvieron que inventar desde el principio cómo se vería ese mundo, qué reglas visuales lo gobernarían, cómo se mezclarían los elementos de diferentes tradiciones de cuento de hadas en un espacio coherente. El resultado es un mundo que inmediatamente se siente completo y habitado, con su propia lógica visual, que no se contradice nunca, y eso es el resultado de un trabajo de diseño extraordinariamente minucioso. Los fondos de la película, el mundo que existe detrás de los personajes, están llenos de detalles que contribuyen a esa sensación de completitud. El pantano tiene su propio ecosistema visible, con plantas específicas, con pequeños animales que se asoman en momentos que no son el foco de la escena, con texturas de agua y tierra que cambian según la luz y la hora del día. El reino de Duloc tiene una arquitectura que es claramente medieval, pero también claramente artificial, demasiado simétrica, demasiado consistente, como si hubiera sido construida siguiendo un plano en lugar de haber crecido orgánicamente a lo largo del tiempo como lo hacen los lugares realmente habitados. Esos detalles de fondo refuerzan constantemente la diferencia temática entre el mundo de Shrek y el mundo de Farquaad, sin que nadie tenga que decirlo explícitamente. Y ya que estamos hablando de diseño, hay algo notable en el diseño específico de Shrek como personaje que vale la pena señalar. Shrek no es simplemente un ogro genérico verde grande, tiene una fisonomía específica y coherente que lo distingue de cualquier monstruo estándar de cuento de hadas. Sus proporciones son específicas, su forma de moverse es específica, incluso su paleta de colores verdes tiene matices particulares que lo hacen reconocible de inmediato. El equipo de diseño trabajó durante mucho tiempo para encontrar el punto exacto donde Shrek pudiera ser simultáneamente poco convencional en su apariencia y completamente expresivo en su cara, porque si el personaje no podía comunicar emoción a través de su rostro, toda la propuesta emocional de la película se caería. Lograron ese equilibrio de manera brillante. Las orejas de Shrek en particular son un elemento de diseño que funciona como herramienta expresiva adicional. Se mueven de maneras que comunican estados emocionales, como las orejas de un animal, y eso le da al personaje una dimensión expresiva adicional que complementa las expresiones faciales convencionales. Cuando Shrek está contento, cuando está nervioso, cuando está sorprendido, sus orejas responden de maneras sutiles que añaden información emocional que refuerza lo que ya comunican su cara y su postura corporal. Es un detalle de diseño pequeño pero que acumula un efecto grande en la expresividad general del personaje. Pensando en el contexto de producción de DreamWorks en ese momento, Shrek llegó después de un periodo donde la compañía había tenido resultados mixtos con su división de animación. El Príncipe de Egipto había sido un éxito crítico pero más modesto en taquilla de lo esperado. El Camino hacia el Dorado había tenido una recepción tibia, y había una presión real para que Shrek funcionara de manera más contundente. Ese contexto de presión interna, cuando logra producir algo de la calidad de Shrek,
en lugar de algo cauteloso y genérico que intenta no ofender a nadie, es en sí mismo testimonio del talento y la confianza del equipo creativo involucrado. Tomaron riesgos reales con esta película: el tono irreverente, el humor para adultos, el final que subvierte las expectativas del cuento de hadas. Todo eso podría haber salido mal de muchas maneras. Que saliera tan bien como salió no fue accidente, sino resultado de decisiones creativas valientes y bien ejecutadas. El éxito de Shrek también tuvo implicaciones concretas para la industria que van más allá de los números de taquilla. Cambió las conversaciones sobre contratos con actores de voz, sobre los presupuestos dedicados a las producciones animadas, sobre la seriedad con que los estudios grandes tomaban sus divisiones de animación. Si antes de Shrek había cierta percepción de que la animación era el hermano menor del live action, un producto rentable, pero no del todo respetable en términos artísticos, después de Shrek esa percepción empezó a cambiar. No de la noche a la mañana, pero el proceso comenzó ahí, en ese ogro verde con orejas cómicas que resultó ser uno de los personajes más emocionalmente complejos que el cine popular había producido en años. Y no podemos hablar de Shrek sin hablar de su impacto específico en la conversación sobre los cuerpos y la belleza, porque hay algo profundamente radical en lo que la película propone en ese frente. En un panorama cinematográfico y cultural que en 2001 tenía estándares de belleza bastante estrechos y los reforzaba constantemente, Shrek presentó personajes que son literalmente ogros y los trató como sujetos de amor, de deseo, de historias románticas genuinas, sin ningún tipo de ironía al respecto. La película no dice «son feos, pero los amamos de todas formas». Dice «son exactamente lo que son, y eso es suficiente y hermoso». Esa es una declaración que en 2001 era bastante atrevida para el entretenimiento mainstream y que sigue siendo relevante hoy. Fiona como personaje es especialmente importante en este contexto. Toda su vida ha esperado el amor que la transforme en lo que ella cree que debe ser, que la haga encajar en el molde de la princesa perfecta. Y el final de la película le dice que el amor verdadero no te transforma en otra cosa, te permite ser más completamente tú mismo. Eso es un mensaje que va en dirección completamente contraria a lo que la mayoría de los cuentos de hadas tradicionales proponen, donde el amor es la recompensa que recibes después de demostrar que mereces ser amado de la manera correcta. Shrek dice que no necesitas demostrar nada, que eres suficiente como eres, y que el amor real lo sabes sin necesidad de pruebas. Hay generaciones enteras que crecieron con esa idea sembrada en ellos a través de una película que los hizo reír con un ogro y un burro parlanchín, y que sin darse cuenta les dejó ese mensaje enterrado en algún lugar profundo. Ese es el tipo de influencia que solo las grandes obras tienen, la capacidad de cambiar algo en la manera en que la gente piensa sobre sí misma y sobre el mundo, sin que nadie se sienta sermoneado ni aleccionado. Rick nunca se siente como una película que está tratando de enseñarte una lección. Se siente como una historia que simplemente te cuenta algo verdadero sobre el amor y la identidad, y la lección llega sola porque viene envuelta en algo que genuinamente disfrutas. Todo esto para decir que Shrek, la película del año 2001, sobre el ogro del pantano que no quería tener nada que ver con nadie y terminó con un burro como mejor amigo y una ogra como amor de su vida, es mucho más de lo que parece en la superficie. Es una obra que merece todo el análisis que se le puede hacer, que aguanta todas las lecturas que se le quieran dar, y que después de todo ese análisis sigue siendo simplemente una historia muy bien contada, que te hace reír, que te emociona y que te deja pensando. Eso es exactamente lo que el cine, animado o no, debería hacer siempre. Y si encima te hace cantar All Star mientras te vas del cine, o aprietas el botón de stop en tu plataforma favorita, pues mejor todavía. Eso ya es el nivel más alto al que puede aspirar una película. Ahora bien, si seguimos tirando del hilo de todo lo que Shrek propone y representa, hay una conversación que no se puede evitar y que tiene que ver con algo muy específico de cómo la película construye su comedia. Porque el humor de Shrek no es un tipo de humor. Son varios tipos de humor, funcionando al mismo tiempo en capas distintas, y eso es mucho más difícil de lograr de lo que parece. Está el humor físico, el humor de situación, el humor de referencia cultural, el humor de personaje, y ese tipo específico de comedia, que surge cuando tomas algo completamente absurdo y lo tratas con total seriedad. Rick mezcla todos esos ingredientes con una precisión que haría envidiar a cualquier chef, y el resultado es una película que puede hacer reír a un niño de 5 años y a su abuelo al mismo tiempo, pero por razones completamente diferentes.
Eso no es casualidad, eso es craftsmanship, del más alto nivel. El humor físico de la película es quizás el más obvio y el más inmediatamente accesible para el público más joven. Shrek tropezando, el burro haciendo caras, Dragon persiguiendo a todo el mundo por la torre, todas esas secuencias de acción cómica están coreografiadas con una atención al ritmo que recuerda a las mejores tradiciones de la comedia física del cine clásico. No es coincidencia que Shrek tenga algo de ese espíritu de los grandes cómicos del cine mudo y del slapstick temprano, esa idea de que el cuerpo en movimiento puede ser inherentemente gracioso cuando el timing es el correcto. Los animadores claramente estudiaron ese tipo de comedia y la aplicaron a sus personajes digitales con resultados que siguen funcionando perfectamente décadas después. Pero debajo de ese humor físico está el humor de personaje, que es mucho más sofisticado y que es el que realmente ancla la comedia de Shrek en algo duradero. El burro es gracioso no simplemente porque hace cosas físicamente cómicas, sino porque es un personaje con una lógica interna completamente coherente, que genera situaciones cómicas de manera natural. Su incapacidad para leer el ambiente, su optimismo irreprimible frente a la hostilidad obvia de Shrek, su tendencia a hacer preguntas en el peor momento posible, todo eso surge de quién es el burro como personaje y no de la necesidad de la película de insertar un chiste en un momento determinado. Esa diferencia entre el humor que viene de los personajes y el humor que viene impuesto desde afuera es enorme, y Shrek está casi siempre en el lado correcto de esa línea. Y luego está el humor de referencia cultural, que es el más arriesgado de los tres porque tiene fecha de vencimiento incorporada. Las referencias a películas, programas de televisión o eventos culturales específicos inevitablemente pierden su impacto cuando esas referencias se vuelven obsoletas o desconocidas para audiencias nuevas. Shrek tiene algunas de esas referencias, especialmente en los personajes secundarios de los cuentos de hadas, que son en sí mismos referencias a obras culturales específicas, pero lo inteligente es que la película nunca depende completamente de esas referencias para que las escenas funcionen. Si no reconoces la referencia específica, la escena todavía es graciosa por otras razones. Si la reconoces, tienes la capa adicional de placer del reconocimiento. Esa estrategia de doble capa es exactamente por qué el humor de Shrek ha envejecido tan bien comparado con otras comedias de la misma época que pusieron demasiados huevos en la canasta de las referencias culturales específicas. Hay un momento en la película que ilustra perfectamente todo esto, y es la secuencia de Duloc cuando Shrek y el burro llegan al reino por primera vez. Las marionetas que explican las reglas del lugar, la canción que suena en ese momento, la manera en que todo está diseñado para parecer perfectamente alegre, pero resulta profundamente perturbador, esa secuencia funciona en múltiples niveles simultáneamente. Es cómica por la incongruencia entre la apariencia de alegría y el contexto de amenaza implícita. Es una crítica a cierto tipo de hospitalidad corporativa falsa que cualquier adulto reconoce inmediatamente. Y es visualmente interesante como pieza de animación dentro de la animación. Todo al mismo tiempo, en menos de 2 minutos de película. Eso es eficiencia narrativa extraordinaria. La película también usa el humor para revelar verdades sobre sus personajes, de maneras que el drama convencional no podría lograr con la misma elegancia. Hay una escena donde el burro, intentando animar a Shrek después de uno de sus momentos de desaliento, le dice algo completamente ridículo con total convicción, y Shrek no puede evitar una pequeña sonrisa involuntaria que intenta suprimir inmediatamente. Ese momento dura literalmente un segundo, pero dice más sobre el estado emocional de Shrek en ese punto de la historia que cualquier monólogo podría decir. La sonrisa suprimida de alguien que no quiere que le importe algo, pero que inevitablemente le importa, es una de las verdades más universales de la experiencia humana, y aquí está capturada en la cara de un ogro digital en una fracción de segundo. Extraordinario. Pensando en la música de una manera más detallada, porque hay más que decir sobre cómo funciona la banda sonora más allá de la selección de canciones. La música incidental, la que acompaña las escenas sin ser el centro de atención, fue compuesta por Harry Gregson Williams y John Powell, y hace un trabajo extraordinario de soporte emocional, sin nunca sobrepasar su lugar. Hay una tendencia en el cine de animación a usar la música de manera muy afirmativa, subrayando cada emoción con énfasis que a veces resulta excesivo. La música de Shrek es más sutil que eso. Sugiere en lugar de declarar, acompaña en lugar de liderar, y esa discreción la hace más efectiva, porque permite que las actuaciones de voz y la animación carguen el peso emocional
sin competencia innecesaria. El uso específico de Hallelujah, en versión de John Cale, que es una interpretación más austera y melancólica que la versión de Jeff Buckley que muchos conocen, es una de las decisiones musicales más audaces de la película. Hallelujah es una canción que en ese momento no era tan universalmente conocida como se volvió después, precisamente en parte gracias a su aparición en Shrek. Hay algo irónico y hermoso en el hecho de que una película animada sobre un ogro verde contribuyó significativamente a introducir a una generación entera a una de las canciones más hermosas y complejas de la música popular contemporánea. Leonard Cohen, que era un artista apreciado, pero no exactamente mainstream, de repente llegó a los oídos de millones de personas a través de los oídos verdes de Shrek. El mundo es un lugar extraño y maravilloso. Y hablando de cosas que Shrek hizo que nadie esperaba que hiciera, hay que mencionar el momento en que la película se permite ser genuinamente triste. No dramáticamente triste de manera que rompa el tono, sino esa tristeza suave y quieta que es mucho más difícil de manejar en ficción porque requiere que la audiencia esté completamente inmersa en los personajes para que funcione. La escena donde Shrek está solo en su pantano, después de que Fiona se ha ido con Farquaad, donde todo vuelve a ser como era al principio, pero de alguna manera se siente completamente diferente, es una de esas escenas. El pantano no ha cambiado, Shrek ha cambiado. Y la película no necesita decirlo porque lo muestra en la manera en que Shrek se mueve por ese espacio, que antes era suficiente, y ahora de alguna manera no lo es. Esa idea de que un lugar puede sentirse diferente cuando tú eres diferente, aunque el lugar en sí no haya cambiado en absoluto, es una de las observaciones más precisas que Shrek hace sobre la experiencia emocional humana. Todos hemos vuelto a algún lugar que conocíamos bien y lo hemos encontrado cambiado, no porque hubiera cambiado, sino porque nosotros habíamos cambiado. Esa experiencia de extrañeza familiar es difícil de articular y más difícil aún de representar visualmente, y Shrek lo logra en una secuencia que dura menos de 2 minutos. Eso es narración visual del más alto nivel. Siguiendo con el análisis de cómo la película maneja sus diferentes registros emocionales, vale la pena hablar de la transición entre el primer y el segundo acto, que es uno de los momentos de mayor destreza narrativa de Shrek. El primer acto establece el mundo, los personajes y el conflicto central de manera muy eficiente. El segundo acto, el viaje hacia la torre y el regreso con Fiona, es donde la película desarrolla sus relaciones centrales y establece los elementos emocionales que van a importar en el desenlace. La transición entre esos dos momentos, el punto donde la película deja de ser una aventura de cuento de hadas subvertido y empieza a ser genuinamente una historia sobre conexión y autoaceptación, es tan suave que apenas la notas. De repente estás completamente inmerso en los personajes sin haber podido identificar exactamente el momento en que eso pasó. Esa invisibilidad de la narrativa, cuando la construcción de la historia es tan buena que no la ves funcionar, es la marca de la escritura magistral. El arco de Fiona en particular es un ejemplo perfecto de cómo desarrollar un personaje de manera que cada nueva revelación sea sorprendente pero también retroactivamente inevitable. Cada cosa que descubrimos sobre Fiona recontextualiza lo que ya sabíamos de ella, de una manera que hace que quieras volver a ver las escenas anteriores con esa nueva información. Su insistencia en llegar antes del anochecer, que en el primer momento parece simplemente capricho de princesa, adquiere un significado completamente diferente cuando entiendes qué es lo que pasa al anochecer. Su habilidad para pelear, que aparece en esa escena absolutamente deliciosa, donde derrota a un grupo de salteadores de caminos con movimientos que se burlan cariñosamente de Matrix, cobra otro significado, cuando entiendes que ha tenido toda una vida de noches, siendo una ogra para desarrollar capacidades que no encajan con el rol de princesa pasiva que el día le exige. Esa escena de los salteadores de caminos, por cierto, es uno de los momentos más puros de alegría cinematográfica de toda la película. Fiona pasando de la princesa en apuros al nivel de acción completamente ridículo y grandioso, mientras el burro la mira con una mezcla de terror y admiración que captura perfectamente cómo nos sentimos todos al verla. Es una secuencia que combina parodia, acción, comedia de personaje y desarrollo de la protagonista de una manera que es simultáneamente funcional en todos esos niveles. Y todo eso con una gallina usada como arma. La gallina como arma es un toque de genialidad que no merece ser ignorado. Hay también algo que decir sobre cómo Shrek maneja la amistad como tema central, porque aunque el romance entre Shrek y Fiona es el eje narrativo principal,
La amistad entre Shrek y el burro es igualmente central en términos temáticos. La película propone que la amistad verdadera, como el amor verdadero, no requiere que seas perfecto ni que cumplas ningún estándar. El burro no se convierte en amigo de Shrek porque Shrek sea particularmente amable o agradable. Se convierte en su amigo porque decide serlo y punto. Hay algo poderoso en esa idea de que las relaciones significativas a veces empiezan con una persona que simplemente decide que esa conexión existe y se niega a aceptar lo contrario, sin importar cuánta resistencia encuentre. El burro, en ese sentido, es el personaje más activo emocionalmente de la película, aunque parezca que simplemente está ahí para las bromas. Es él quien mantiene abierto el espacio para la conexión cuando Shrek intenta cerrarlo. Es él quien continúa la conversación cuando Shrek quiere terminarla. Es él quien en el momento más oscuro del tercer acto va a buscar a Shrek y lo convence de que vale la pena intentarlo de nuevo. Sin el burro, Shrek no llega a la boda. Sin el burro, Fiona se queda sin la posibilidad del amor real. El burro es la fuerza de la narrativa disfrazada de comedia, el motor emocional de la historia presentado como alivio cómico. Eso es escritura brillante, y Eddie Murphy lo sabía y lo interpretó en consecuencia. Algo que también vale la pena explorar es cómo la película habla del concepto de la reputación y de cómo las reputaciones moldean las expectativas que otros tienen de nosotros. Shrek tiene una reputación de ogro temible, de ser peligroso y amenazante, y esa reputación lo precede en absolutamente todos sus encuentros con otros personajes. Cuando los aldeanos huyen de él al principio de la película, no es porque hayan tenido ninguna experiencia negativa específica con él, es porque saben que es un ogro, y los ogros son temibles por definición. Shrek ha interiorizado esa reputación hasta el punto de usarla como escudo, de cultivar deliberadamente esa imagen de amenaza, porque es más fácil que la alternativa, que es permitir que la gente se acerque lo suficiente para decepcionarte, o para ser decepcionada por ti. Esa estrategia de usar la reputación como mecanismo de defensa es algo completamente reconocible en la experiencia humana. ¿Cuántas personas conocemos, o somos nosotros mismos, que cultivan una imagen de dureza o de inaccesibilidad precisamente porque es menos doloroso que ser vulnerable? Shrek hace eso literalmente, con rugidos y amenazas y apariencia de ogro, pero la lógica emocional detrás de esa estrategia es la misma que usan personas completamente ordinarias en su vida cotidiana. La diferencia es que Shrek tiene mejores efectos de sonido para intimidar, que es una ventaja que francamente envidio. La película también tiene algo que decir sobre las expectativas, no solo en términos de reputación, sino en términos de los roles que la sociedad nos asigna. Fiona espera comportarse como una princesa, porque eso es lo que le han dicho que debe ser, aunque hay partes de ella que no encajan en absoluto con ese rol. El señor Farquaad espera que el mundo funcione según sus reglas arbitrarias de quién merece estar en él y quién no. Las criaturas del pantano esperan encontrar en Shrek un aliado, porque comparten la condición de ser diferentes en un mundo que prefiere la uniformidad. Shrek mismo, paradójicamente, tiene expectativas sobre lo que debe significar su soledad, que tampoco son del todo suyas, sino que ha absorbido del mundo que lo rodea. Todas esas expectativas colisionan durante la película de maneras que son tanto cómicas como profundas, y la resolución que la película propone no es que debemos abandonar todas las expectativas, sino que debemos examinarlas y cuestionarlas, especialmente cuando nos están impidiendo ver la realidad tal como es. Fiona esperaba un tipo específico de amor y encontró algo diferente que resultó ser mucho más real. Shrek esperaba seguir solo para siempre y encontró que no era lo que realmente quería. El burro no tenía ninguna expectativa sobre nada y terminó siendo el más feliz de todos, lo cual no debería sorprender a nadie, porque los que van por la vida sin expectativas rígidas generalmente terminan encontrando cosas maravillosas donde menos las esperaban. Y justo ahí, en esa idea de encontrar cosas maravillosas donde menos las esperabas, está tal vez el mensaje central de toda Shrek. El pantano, que todos los demás ven como un lugar horrible y desagradable, resulta ser exactamente el lugar correcto para las personas correctas. La ogra que Fiona pensó durante toda su vida que era su maldición, resulta ser su verdadero yo. El ogro que todo el mundo asume que es el monstruo de la historia, resulta ser el héroe más humano de todos. La película toma estas premisas que deberían ser contradictorias según las convenciones del género, y las hace funcionar de manera completamente natural, porque ha construido su mundo y sus personajes con suficiente solidez para que esas resoluciones no se sientan como trucos, sino como inevitabilidades.
Shrek terminó siendo también, aunque esto no era necesariamente su intención principal, una especie de declaración sobre el tipo de historias que merecen ser contadas y quiénes merecen ser sus protagonistas. Durante décadas, las historias de princesas y héroes habían estado protagonizadas por cierto tipo específico de personaje, bello en formas convencionales, de origen noble, o al menos no monstruoso, siguiendo ciertos patrones de comportamiento que los hacían aceptables como centro de una narrativa romántica. Shrek dijo que no, que un ogro verde del pantano puede ser el centro de una historia de amor, y que esa historia puede ser tan válida, tan emotiva y tan universal como cualquier otra. Esa declaración, presentada con humor y sin solemnidad, fue más poderosa precisamente por eso. El impacto de esa declaración en la audiencia infantil que vio Shrek cuando se estrenó es algo que es difícil de cuantificar, pero fácil de intuir. Los niños que no encajaban en los moldes convencionales de lo que se suponía que debían ser, que eran de alguna manera diferentes en formas que el mundo no siempre celebraba, encontraron en Shrek un espejo inesperado. No un espejo perfecto ni literal, nadie se identificó con ser literalmente un ogro verde, sino un espejo de esa experiencia de sentirse diferente y descubrir que esa diferencia no te excluye de ser amado y de tener una historia que vale la pena contar. Ese es el regalo real de Shrek, más allá de todas sus virtudes técnicas y narrativas. Y hay algo particularmente notable en que ese mensaje llegara envuelto en tanta irreverencia y tanto humor, porque eso significó que llegó sin defensas levantadas. Cuando una película te predica directamente, activas resistencias, te pones crítico, empiezas a evaluar si estás de acuerdo con lo que te están diciendo. Cuando una película te hace reír durante 90 minutos y de repente en algún momento de ese proceso te coloca algo verdadero en el corazón, no tienes tiempo de resistirte porque ya está ahí. Shrek hace eso constantemente. Planta semillas emocionales y temáticas en medio de chistes sobre pantanos y burros parlanchines, y cuando esas semillas florecen, no te das cuenta de cuándo exactamente las plantaron. Todo esto contribuye a explicar por qué Shrek no solo fue un éxito comercial, sino que se convirtió en parte de la cultura de una manera que pocos éxitos comerciales logran. Hay películas que recaudan mucho dinero y son olvidadas relativamente rápido porque su éxito fue resultado del marketing o del momento cultural, pero no de una calidad intrínseca que les diera durabilidad. Shrek no es de esas. Shrek es de las que se quedan, que las generaciones que crecieron con ella se la muestran a sus hijos con un entusiasmo que no es nostálgico, sino genuinamente convencido de que la película sigue siendo buena. Y tienen razón, porque lo es. La durabilidad de Shrek también tiene que ver con algo más difícil de articular que la calidad técnica o narrativa, que es la sensación de que la película fue hecha por gente que realmente amaba lo que estaba haciendo. Hay una energía en Shrek que se siente completamente comprometida, completamente presente, completamente convencida de que esta historia vale la pena contarse exactamente de esta manera. Esa energía de convicción es contagiosa y es parte de lo que hace que la película sea tan disfrutable, porque cuando los creadores creen en lo que están haciendo, esa creencia se transmite de alguna manera misteriosa a la audiencia. Los momentos de improvisación que se incorporaron al producto final, especialmente los del burro de Eddie Murphy, contribuyen a esa sensación de vida y espontaneidad. Hay partes de la película que se sienten como si los personajes estuvieran descubriendo las cosas mientras las vives con ellos, en lugar de estar siguiendo un guión previamente establecido. Eso es muy difícil de lograr en animación, donde cada frame requiere trabajo deliberado y planificado, y el hecho de que Shrek lo consiga es testimonio de que el equipo fue lo suficientemente flexible para incorporar lo mejor que surgió en el proceso creativo, en lugar de aferrarse rígidamente al plan original. Hay una lección ahí, y no me refiero solo para los cineastas, sino en general. La capacidad de ser flexible con el plan original, cuando algo mejor aparece en el proceso, es una habilidad extraordinariamente valiosa. Shrek podría haber sido la película con la voz original de Myers y habría sido razonablemente buena. Shrek, con el acento escocés que Myers insistió en usar a mitad del proceso, a pesar del costo enorme en tiempo y dinero, es una película icónica. Esa diferencia entre razonablemente buena e icónica a veces es exactamente esa voluntad de seguir buscando cuando ya tienes algo que podría ser suficiente. Y en ese sentido, Shrek es también una historia sobre el proceso creativo mismo, aunque eso no estuviera en ningún guión. Para ir cerrando este recorrido por todo lo que hace a Shrek, la película extraordinaria que es, vale la pena volver a algo fundamental que ya mencionamos,
pero que merece una última reflexión. La idea de que el pantano de Shrek, ese lugar que todos considerarían la última opción para vivir, es al final el lugar donde la historia termina y donde los personajes son más felices. La película no termina con Shrek integrándose al mundo convencional, con Fiona viviendo en un castillo, con todo normalizado, según los estándares del cuento de hadas tradicional. Termina en el pantano, con dos ogros y un burro y una dragona, celebrando exactamente lo que son. Ese final es una declaración tan radical y tan hermosa que todavía después de todos estos años, me parece increíble que sea el final de una película de animación para toda la familia. Y al mismo tiempo es el único final posible, el único que sería honesto con todo lo que la película ha construido, porque si hay algo que Shrek nos enseña, es que el mejor lugar donde puedes terminar es exactamente donde eres tú mismo, sin disculpas ni explicaciones. Y si ese lugar resulta ser un pantano con olor cuestionable, pues ¿qué le vamos a hacer? Bienvenidos al pantano. La pena volver a pesar algo fundamental que ya mencionamos, pero que merece una última reflexión. La idea de que el pantano de Shrek, ese lugar que todos considerarían la última opción para vivir, es al final el lugar donde la historia termina y donde los personajes son más felices. La película no termina con Shrek integrándose al mundo convencional, con Fiona viviendo en un castillo, con todo normalizado, según los estándares del cuento de hadas tradicional. Termina en el pantano, con dos ogros y un burro y una dragona, celebrando exactamente lo que son. Ese final es una declaración tan radical y tan hermosa que todavía después de todos estos años, me parece increíble que sea el final de una película de animación para toda la familia. Y al mismo tiempo es el único final posible, el único que sería honesto con todo lo que la película ha construido, porque si hay algo que Shrek nos enseña, es que el mejor lugar donde puedes terminar es exactamente donde eres tú mismo, sin disculpas ni explicaciones. Y si ese lugar resulta ser un pantano con olor cuestionable, pues ¿qué le vamos a hacer? Bienvenidos al pantano. Bienvenidos al pantano.